Hoy Nancy DeMoss Wolgemuth nos da un consejo que no podemos olvidar. No terminen su oración sin haber pensado o dicho, pues bien, Dios ha escuchado mi oración y esto lo sé con certeza. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. A lo largo de varias semanas hemos estado estudiando a profundidad cada frase de la oración El Padre Nuestro, de modo que no solo aprendamos a orar, sino que aprendamos a vivir esta oración. Esta concluye con la palabra amén, y esto es de lo que Nancy nos hablará hoy. Bueno, no sé qué pensarán ustedes, pero en mi corazón, este ha sido un viaje maravilloso a través del Padre Nuestro. Realmente yo he pasado mucho más tiempo en esta oración que el que ustedes han pasado escuchándome. Estuve meditando en el Padre Nuestro y pidiéndole a Dios que me la hiciera entender. Como ya les dije y creo que lo mencioné en la última sesión, en las últimas 24 horas el Señor me ha mostrado una nueva luz sobre algunas partes de esta última frase del Padre Nuestro. Y me encanta estudiar las Escrituras y ver cómo se relacionan los pasajes unos con otros. Así que, al hablar de tuyo es el reino, podemos adentrarnos en un estudio largo y profundo del reino de Dios y ver cómo se ve en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y todo este estudio ha sido muy enriquecedor para mí, no solo para enseñarme cómo orar, aunque ha impactado toda mi vida de oración y está impactando mi vida de oración. También está impactando la forma en que vivo, la manera en que pienso sobre mis circunstancias, la manera en que pienso acerca de mi vida. Y me está dando la perspectiva de Dios sobre todas estas cosas. Cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y entonces pasamos a nuestras peticiones. Danos hoy nuestro pan de cada día. Se refiere a nuestras necesidades presentes, a nuestra provisión. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esta es una petición por perdón por nuestras ofensas pasadas. Y luego, Señor, al mirar hacia el futuro, necesitamos de tu protección. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y finalmente llegamos al epílogo, a la doxología, la bendición que hemos estado viendo durante estos últimos días. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Y entonces al terminar, ¿cuál es esa palabra final? Amén. Ahora bien, podríamos sentirnos tentadas a saltar esa palabra. Pero quiero animarlas a que cuando lean las Escrituras, no pasen por alto ninguna palabra. Deben entender que cada palabra es importante. Quizás no te detengas en cada palabra cada vez que la leas y hagas un estudio de gran longitud. Pero al ver una palabra similar a esta, una palabra que se utiliza muchas veces en las Escrituras, te darás cuenta al estudiarla que no es una palabra cualquiera. Es una palabra importante y está llena de significado. He escuchado al pueblo de Dios orar en diferentes idiomas, ninguno de los cuales entiendo, pero hay una palabra que siempre vas a reconocer cuando la escuches en cualquier idioma, en cualquier parte del mundo. La pueden decir con un acento diferente o con una pronunciación ligeramente distinta, pero sin duda reconocerás la palabra amén. Sé que algunas personas usan esta palabra como un hábito, sin pensar en ella. Y al principio de este estudio dijimos que Jesús nos hizo una advertencia antes de darnos el modelo de oración usado por Él. Él nos advirtió acerca de las vanas repeticiones. El tan solo decir cosas o palabras en nuestras oraciones, que son repeticiones de memoria, sin pensar en lo que estamos diciendo.
Así que espero que después de la sesión de hoy nunca más digas amén sin cuidado y sin pensarlo. Amén es mucho más que una palabra que decimos al final de una oración. No es una palabra que debemos tomar a la ligera. La palabra aparece en la Biblia 99 veces y es una transliteración de una palabra hebrea que significa firmeza o verdad. Se refiere a algo que es fiable, algo que es seguro, algo verdadero, algo que es permanente. Es algo absolutamente certero. Y en nuestras Biblias a menudo se traduce como amén, lo que es, como ya había compartido, una transliteración de la palabra hebrea original. Pero algunas veces en español se traduce como en verdad. En particular, si tienes la versión Reina Valera de 1960, cuando veas la palabra en verdad, es realmente una traducción de la palabra hebrea amén. A veces es traducida como desierto. En algunas de las versiones más modernas, Jesús dijo, de cierto os digo. Y hablaremos más de lo que significa esto. A veces es traducida como así sea en diferentes versiones. También ahí se refiere a la palabra amén. Como acabo de mencionar, Jesús la utilizaba frecuentemente para enfatizar la veracidad y fiabilidad de lo que estaba a punto de decir. Así que a menudo empezaba sus enseñanzas diciendo, de cierto os digo, o en verdad os digo. Si leyeran eso en el idioma original, diría, amén os digo. Esto es verdad, lo que estoy a punto de decirles es fiable. Es absolutamente cierto. Ahora bien, todo lo que diga Jesús es verdadero, es fiable. Todo es fidedigno, todo es cierto. Pero con frecuencia él usaba la frase amén para enfatizar algo que estaba a punto de decir. Como diciendo, escuchen esto cuidadosamente, tomen nota, es verdadero. ¿Sabías también que amén es uno de los nombres de Dios? Y es apropiado que este sea su nombre, porque describe su carácter. En Isaías capítulo 65 se le llama el Dios de verdad. Y este nombre se usa 2 veces en Isaías capítulo 65 en el versículo 16. Y si se traduce del hebreo, es el Dios de verdad, pero en hebreo es el Dios de amén. ¿Y qué significa esto? Significa que Él es fiel, que Él no puede mentir, que Él es el Dios de verdad. Y en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, se le llama el Dios fiel que guarda su pacto. Y si vamos al hebreo, sería el Dios amén. Él es fiel, sus promesas son ciertas y verdaderas. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, Jesús se llama a sí mismo el amén, el testigo fiel y verdadero. Así es como Él se describe a sí mismo. Él es el amén de Dios. Y usualmente cuando leemos la palabra amén en las Escrituras, no la encontramos como Jesús la usó muchas veces, al principio de las oraciones. La encontramos más a menudo al final de las oraciones, o al final de un párrafo, o al final de un pensamiento. Usualmente es la última palabra de una declaración solemne. A menudo es también la respuesta de la congregación para expresar acuerdo o afirmación de lo que se acaba de decir. Permítame tan solo mencionar varios ejemplos donde la palabra se usa de esta manera en las Escrituras. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 27, nos encontramos con este largo pasaje que es una especie de catecismo de maldiciones que Dios le dijo a Moisés que le enseñara al pueblo. Son las leyes de Dios. Y dice, maldito el hombre que hace esto. Y luego el pueblo decía, amén. Maldito el pueblo que hace tal cosa. En otras palabras, habrá consecuencias, habrá un castigo si violas esta ley. Y luego el pueblo decía, amén. El versículo 19 de Deuteronomio 27 dice, maldito el que pervierta el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá, amén.
Si te aprovechas de una persona pobre, oprimida o indigente, te meterás en problemas. Y todo el pueblo dirá, amén. ¿Qué estaban ellos diciendo? Al decir amén, ellos decían, estamos de acuerdo con lo que se ha dicho, lo afirmamos y estamos dispuestos a someternos a la penalidad que es consecuencia de quebrantar la ley de Dios. Esta era una afirmación muy seria. Amén. Tomamos esto muy en serio. En Israel, cuando se decía una oración o profecía o la ley de Dios era leída, a menudo el pueblo decía amén. Y leemos acerca de esto en Nehemías capítulo 5 y en el capítulo 8, los cuales describen unos servicios de adoración en donde Nehemías, Esdras o uno de los sacerdotes oraban, leían las escrituras o se ponían de pie para bendecir al Señor delante del pueblo. Y luego todo el pueblo decía amén. Ahora vamos a ver otro uso de la palabra amén en las escrituras. Cada vez que se encuentran con una doxología, con una bendición del Señor, a menudo también se encontrarán con la palabra amén al final. Así que permítanme leerles algunas de ellas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Filipenses 4:20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el libro de Judas, en el versículo 25, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. ¿Y qué encontramos al final? Amén. En los Salmos podemos encontrar un sinnúmero de veces que cuando se da una bendición al final, esta bendición termina con la palabra amén. Y vamos a leer unos cuantos. El Salmo 72, el versículo 19. Bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. El amén doble significa es cierto, así sea, lo afirmamos. Salmo 106, versículo 48. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga, amén, aleluya. Que todo el pueblo diga, amén. El apóstol Pablo usa la palabra amén 7 veces en su carta a los romanos, al final de las doxologías o de las bendiciones. Y pueden buscarlas. De hecho, ¿sabían ustedes que la última palabra de la Biblia es amén? Déjenme leerles los 2 últimos versículos de Apocalipsis capítulo 22. El que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Y las iglesias dicen, ven Señor Jesús. Y luego leemos el último versículo, el versículo 21. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Y la palabra final es amén. Al principio de la iglesia, cuando ellos se reunían para adorar todos juntos, según 1 Corintios, el capítulo 14, versículo 16, sabemos que era una práctica de los creyentes primitivos decir amén de manera audible. Al finalizar las oraciones o las acciones de gracias, ellos lo verbalizaban. Era la congregación asintiendo, poniéndose de acuerdo y afirmando lo que se había orado, como lo hemos visto a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y creo que esto era un recordatorio de que cuando asistimos a la iglesia o cuando estamos con el pueblo de Dios, hablando sobre los asuntos de Dios, orando con el pueblo de Dios, somos participantes, estamos participando. Cuando vas a la iglesia, tú participas en el servicio, en el culto. Ese servicio es un medio de la gracia de Dios en tu vida. La intención de Dios es que seas un participante, no una espectadora.
de que tomes lo que se te está dando y que le respondas al Señor. No se supone que tan solo estemos viendo a las personas en el púlpito o en las plataformas, en los servicios de la iglesia. Estamos supuestas a involucrarnos mentalmente, espiritualmente y emocionalmente en lo que se dice. Y es triste decir que en muchos casos eso no es la verdad. Yo sé lo que es sentarse en un culto de la iglesia y que mi mente esté en otro lugar. Pero Dios quiere que estemos involucradas cuando escuchamos la palabra y cuando oramos. Cuando alguien está orando en el púlpito o cuando en tu grupo pequeño alguien está orando, Él desea que estemos orando en nuestros corazones. Ese no es el tiempo para que estemos pensando acerca de lo que vamos a orar cuando sea nuestro turno, aunque debo confesarles que me ha pasado a mí muchas veces. Ese es el tiempo para que estemos afirmando, siguiendo en oración a quien está orando. Y en ese sentido, los servicios de la iglesia, los grupos de oración, los grupos pequeños, se convierten en diálogos, una conversación con el pueblo de Dios y con Dios mismo. Por eso es que decimos amén. No tan solo somos individuos aislados, sentados en nuestros cultos en la iglesia. Estamos supuestas a responder activamente, involucradas con aquellos que están orando y que están predicando e involucradas con los demás que están a nuestro alrededor. De lo contrario, puedes sentarte sola en tu casa y escuchar el sermón o descargar algo en tu computadora. No tiene nada de malo el hacer estas cosas, pero hay algo sagrado cuando el pueblo de Dios está reunido, la comunión de los santos. Eso es la unidad de los santos reunidos en adoración, respondiendo a la palabra predicada y ofreciendo oración a Dios. Ahora, sé que cuando hablo de decir amén en la iglesia, algunos no se sienten cómodos con eso. Y algunas iglesias probablemente no se sienten cómodas con eso. Algunos prefieren que su experiencia en la iglesia sea más callada y quizás no están acostumbrados a tales expresiones como amén o bendito sea el Señor o estoy de acuerdo o así sea. Creo que algunas de nuestras iglesias probablemente podrían beneficiarse de una mayor dosis de reverencia, un sentido de asombro de que cuando venimos a la iglesia no tan solo estamos parloteando acerca de todo, pero realmente estamos en reverencia y en asombro ante el Señor. Cuando levantamos la voz para decir algo como amén, para afirmar lo que se está diciendo, el punto no es hacer una escena, no es llamar la atención hacia nosotras mismas o hacer un despliegue de soy una persona muy espiritual porque estoy diciendo amén, predicador. No es a eso a lo que nos referimos. No debemos estar en desorden o fuera de orden. Si hacerlo estaría fuera de lugar en la iglesia a la que perteneces, entonces es mejor que no seas tan expresiva. Pero sí pienso que no nos vendría mal tener, y me atrevo a usar la frase algarabía santa, en algunos de nuestros servicios. Si lo hacemos en eventos deportivos, y no vemos mal el expresarnos efusivamente o el hacer alboroto, pero entonces cuando venimos a la iglesia, permanecemos inmóviles y sin expresión. Si es tan solo por reverencia, está bien, pero a veces pienso que es porque no estamos involucradas. Y Dios quiere que estemos involucradas, Dios quiere que participemos. Y cuando decimos amén, estamos diciendo que estamos de acuerdo sin reservas de que lo que se acaba de decir es verdad. O estamos afirmando y reafirmando con certeza que lo que se acaba de orar está de acuerdo con la voluntad de Dios y será escuchado por Él. Es un acuerdo solemne. Amén. Una palabra que no se debe decir a la ligera, pero que sí se debe expresar. Cuando decimos amén en la adoración corporativa o en el estudio de la palabra y en las oraciones del pueblo de Dios, realmente nos estamos uniendo a la adoración celestial. ¿Sabían que eso es lo que dicen en el cielo? Vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 5.
Este pasaje está en medio de una escena de adoración celestial. Los ángeles y los seres vivientes y los ancianos están reunidos alrededor del trono de Dios. Cientos de millones de ellos, millares de millares. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Así que nos unimos a ese coro celestial. En cierto sentido, nuestra adoración aquí en la tierra es una especie de ensayo, una práctica de lo que vamos a estar haciendo en el cielo por toda la eternidad, contemplando a aquel que está sentado en su trono, ofreciendo doxologías, bendiciéndole a él, alabanza, honor y gloria, y diciendo: Amén, 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 afirmando y estando de acuerdo. Al principio de esta serie mencionamos un pequeño libro que Martín Lutero escribió sobre el Padre Nuestro. Él lo llamó Método Sencillo de Oración. Y esto es lo que él escribió sobre esa palabra final del Padre Nuestro. Tomen en cuenta esto, que siempre deben decir el amén con firmeza. Nunca duden que Dios en su misericordia ciertamente les escuchará y les dirá sí a sus oraciones. Nunca piensen que están postrados o parados solos. En vez de eso, piensen que toda la cristiandad, todos los cristianos devotos, están de pie junto a ustedes. Y tú estás parada en medio de ellos, haciendo una petición en unidad, la cual Dios no puede tratar con desdén. No terminen su oración sin haber pensado o dicho: pues bien, Dios ha escuchado mi oración y esto lo sé con certeza. Esto es lo que significa amén. Así que cuando decimos: tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor, amén, lo que estamos diciendo es sí a todo el Padre Nuestro. Sí, oh Señor, deseo que tu nombre sea santificado. Quiero darle la reverencia a tu nombre. Y deseo que todos alrededor del mundo le hagan reverencia a tu nombre. Sí, Señor, deseo que venga tu reino. Sí, deseo que sea hecha tu voluntad sobre todas las cosas. Sí, Señor, afirmo que necesito pan. Necesito cosas prácticas. Y creo que tú las suplirás porque tú eres el Creador. Sí, necesito el perdón diario y la gracia para perdonar a los demás, así como tú me has perdonado a través de Cristo Jesús. Oh Dios, sí, amén. Necesito tu ayuda para vencer la tentación y al tentador. Y además, oh Dios, cuando haya caído, sí, amén, necesito ser libertada del maligno. Sí, Señor, reconozco que tú eres el Señor soberano y el Rey del universo, que todo reino, todo poder y toda gloria te pertenecen por siempre. Sí, Señor, que así sea, así será. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Con este episodio concluye nuestro viaje a lo largo de El Padre Nuestro. Para muchas de nosotras o para todas, la oración es un área de lucha, pero creemos que orar es esencial para un avivamiento. ¿Y tú? ¿Orarás por un movimiento de avivamiento y reforma entre el pueblo de Dios que resulte en el avance del reino y del Evangelio de Cristo entre todas las naciones? ¿Harás de la oración un estilo de vida?
Y recuerda que todo el contenido de esta serie está siempre disponible para ti en nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Allí también encontrarás recursos relacionados al tema de cada episodio en la transcripción del mismo. Y ya sabes, el lunes regresaremos con una nueva serie, así que asegúrate de acompañarnos. Orando por avivamiento, juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.